Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui no dia 4 à noite, né, do dia 4 de julho de 2023. Nós estamos iniciando mais um evento do projeto Eventos do Programa Dá Licença, dessa vez em parceria com um grupo de etnomatemática da Universidade Federal Fluminense. E estou muito feliz em perceber que boa parte do nosso país está aqui representado, né? Nós temos, né, pessoas de diferentes estados, de diferentes regiões. Tá? Vai ser uma noite muito bonita para a gente aqui, que nós estamos recebendo nossos irmãos, né, colombianos, nossos parceiros colombianos, podemos dizer assim, com esse evento denominado de Educação, Matemática e Tecnologias, apresentação de pesquisas colombianas, com os professores Jefferson Monroy Andrade, da Universidade de San Buenaventura, e Mário Alberto Henao Gomes, da Universidade Tecnológica de Antíqua. E nós combinamos que esse evento, antes de passar a palavra, só deixar registrado, né, que eu falei há pouco que esse evento é uma parceria do Programa da Licença com o Grupo de Etnomatemática da UF, e nós contamos agora com a presença da coordenadora do Grupo de Etnomatemática da UF, do GETUF, que é a professora Cecília, que está aqui conosco também. Boa noite, Cecília. Boa E eu estava noite. falando, Cecília, que Uma nós excelente estamos... palestra para vocês. Para todos nós. Estava falando que estava muito feliz porque nós temos aqui representado diversas partes do nosso país. Algumas pessoas já se apresentaram, então temos pessoas da Araguaia, da Unicamp, de Itaperuna, de Niterói também, é claro, então tá bem rico aqui. Embora não sejamos numerosos, nós estamos com uma boa representação. Muito bom, né? Ótimo. E nós vamos iniciar, então, nós tínhamos combinado anteriormente, que nós vamos ouvir inicialmente o professor Jefferson, da Universidade de São Boaventura, e, em seguida, o professor Mário, da Universidade Tecnológica de Antíqua. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e todas, e vamos dar início, então, ouvindo o professor Jefferson. Professor Jefferson Monroy Andrade, da Universidade de São Boaventura. Por favor, Jefferson. Hola, muy buenas noches. Primero que todo quiero confirmar que me estén escuchando correctamente. Estamos sim, Jefferson. Okay. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero pues quiero aprovechar este espacio para agradecer a los anfitriones, al doctor Adriano, a la doctora Cecilia, a Julio, mi gran amigo, al colega Mario, bueno, por ahí vi a Everton también, que lo distingo, he podido compartir pues, con ellos en los grupos de investigación, en general a la Universidad Federal Fluminense por darme la oportunidad de poder venir y conversar un poco acerca de mi investigación, de mi apuesta investigativa en el doctorado de educación de la Universidad San Buenaventura en Cali. Entonces, quiero, como les decía, poder conversar un poco acerca de esta apuesta epistémica que he querido llamar descolonización del uso de las tecnologías en la enseñanza de la matemática desde un enfoque o una perspectiva socioepistémica. Es importante manifestar que esta apuesta de tesis doctoral se enmarca en el énfasis investigativo del doctorado en educación de la Universidad San Buenaventura, sede en Cali, Colombia, ¿sí? en el énfasis que es llamado Estudios Interculturales Crítico y Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. El interés básicamente es tratar de pensar lo educativo y lo pedagógico desde pues, un escenario propio, desde un escenario de Latinoamérica movilizado por los intereses y las problemáticas que nos aqueja como una pues, comunidad en unos términos algo diferentes a esas otras comunidades o esas otras lógicas occidentales. La agenda para
para el día de hoy. Entonces, la agenda que voy a seguir, o la estructura que voy a seguir en esta conversación, como primera parte, primer punto, es enunciar un poco mi lugar de trabajo, mi lugar de donde me enuncio como colombiano, como huilense, como garzoneño, como profesor de matemáticas. En un segundo instante será, aparte de unas situaciones de reflexión, el tercero será el estado del arte, el cuarto será el problema de investigación, un quinto son los objetivos, un sexto el marco categorial y un séptimo lo relacionado al marco metodológico. Bueno, entonces, como les manifestaba al inicio, mi nombre es Jefferson Monroy, yo soy licenciado formado en educación matemática, soy docente de matemáticas, profesor de alguna manera campesino, trabajo en la zona rural del municipio de Garzón, departamento del Huila. Tengo un maestrado en ciencias de la educación, con énfasis en didáctica de la matemática, y desde el 2000, desde el 2020, pues vengo desarrollando esta construcción ontológica, epistemológica, metodológica, ¿sí? Doctoral. Estoy tratando de construir no solamente un documento, sino también pues un modo de pensar. Entonces, pues quiero en este momento tratar de que me puedan ubicar geográficamente. En este momento les estoy compartiendo mi país, Colombia. Se alcanza a delinear el departamento, ¿sí?, del Huila, ¿sí?, en el cual, pues en esa estrella o en esa etiqueta está más o menos aproximadamente el municipio de Garzón. En el municipio de Garzón, pues yo laboro en una institución educativa, ¿sí?, una escuela rural, ¿sí?, en el municipio, cuyo, digamos, situación económica depende o está en gran parte influenciada por el, lo que tiene que ver con la producción cafetera, ¿sí? Como se puede apreciar en la imagen, es una institución que aprovecha sus recursos en parte por, digamos, no poder recibir apoyo del Estado, del gobierno, pues se ha hecho, digamos, unas construcciones donde se aprovecha el contexto de la escuela, ¿sí?, y se recoge lo que es la guadua, que es como bueno, es un primo cercano como el bambú, ¿sí?, la cual se inmuniza, se hace todo un tratamiento, y pues es a partir de ese tratamiento que se ha podido construir, o gran parte de la escuela, del colegio, está construido sobre guado. También pueden ver acá mi grupo de trabajo, ¿sí?, lo que tiene que ver con la influencia ambiental y ecosistémica de la región, ¿sí? También en estos momentos, pues, en el municipio se celebran las festividades de San Pedro. Tengo entendido que, pues, acá en Brasil también, ¿sí? San Juan y San Pedro, pues pueden apreciar un poco acerca de este tipo de festividades que están fuertemente o influyen fuertemente sobre la comunidad educativa en la cual yo trabajo. ¿Sí? Como les decía, pues también es un escenario rural, y pues en Colombia lo rural de alguna manera es un sinónimo de poder acceder o de difícil acceso. ¿Sí? Entonces, cuando, digámoslo así, se dan esas épocas de invierno,
pues el acceso se vuelve un poco complejo, lo que hace pues que, digamos, las dinámicas escolares, como tal vez se puedan conocer en otros escenarios, como por ejemplo el urbano, de alguna manera pues cambia. Este contexto educativo, junto con las siguientes situaciones, pues me permiten ir conformando una idea de investigación. Yo entro al doctorado eh, con una idea investigativa, ¿sí? Que pues se ha ido madurando a través de estos años, ¿sí? Y pues es importante manifestar y reconocer pues que son precisamente estas situaciones lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con la dotación tecnológica, lo que tiene que ver con, pues en términos generales, el impacto positivo de ese uso tecnológico. De alguna manera también es un agente motivador para emprender un estudio investigativo acerca del uso de la tecnología, ¿sí? Pero pues también entendiendo, ¿sí? Que pues existen, ¿sí? Otras situaciones en las cuales pues ese uso también de alguna manera genera un contraste sobre lo positivo. ¿Sí? Entonces en este momento están viendo, como les digo, situaciones que de alguna manera han aportado a la construcción de esta idea investigativa, recordemos, acerca del uso de lo tecnológico. Pero tampoco, pues hay que desconocer también esas situaciones de reflexión que de alguna manera, como les decía, se ponen en contraste frente a estos sentidos positivos que tiene también el uso de lo tecnológico. Podemos ver también un escenario donde el uso de digámoslo así, desmedido de esa tecnología, pues genera sobre el ambiente o sobre los ecosistemas y la parte ambiental, pues destrucción. También vemos efectos sobre la concepción artística y la cuestión en lo que tiene que ver de la estética. También hay un impacto por parte del uso de la tecnología, donde pues se establece, podemos ver lógicas, se establecen estereotipos que en este momento pues nuestros estudiantes y nuestros adolescentes, muchos de ellos tratan de seguir. También hay escenarios donde el uso de la tecnología pues influye realmente sobre nuestras emociones, sobre nuestras familias y sobre, pues en este caso, sobre nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos. Entonces, estos escenarios, de alguna manera, ponen en cuestión y me permiten a mí ir consolidando una idea, ¿sí? Una idea investigativa acerca de ese uso de la tecnología. De esas situaciones, pues surgen preguntas, ¿sí? De esas situaciones que he llamado situaciones de reflexión, surgen preguntas, ¿sí? Las cuales se formulan alrededor de cuestiones asociadas a la responsabilidad ética del uso de la tecnología. Sí, también surgen preguntas alrededor de esas limitantes en cuanto al uso de lo tecnológico y pues también hay preguntas asociadas obviamente a la influencia de esas tecnologías en la educación, el aprendizaje y pues cómo ellas de alguna manera pueden ser usadas para mejorar esas prácticas. Eh, estas preguntas o estas cuestiones me permiten a mí emprender una construcción del estado del arte. Recordemos que estado del arte, o como también se llama el estado de la cuestión, busca establecer, pues como su nombre lo indica, ese estado del conocimiento que se ha investigado alrededor del uso de las tecnologías, alrededor de sus tipologías, alrededor de las tensiones, alrededor de esos vacíos que yo he querido abordar a partir de dos fases. Una es la que tiene que ver una que he llamado fase heurística, que
pues de alguna manera permite refinar esa idea de investigación, ¿sí? Permite construir esos descriptores o esos tesauros que permitan consolidar a su vez esa ecuación de búsqueda, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la fase hermenéutica, que ya es con el análisis de, digámoslo así, hermenéutico de toda la información recolectada, su construcción teórica y pues la divulgación o la construcción propiamente del estado del arte. Entonces, en este momento podemos apreciar pues es una imagen que permite condensar la construcción heurística del estado del arte. Podemos apreciar la ecuación de búsqueda, la cual está conformada a partir de palabras claves, tesauros y de operadores booleanos que se aplicaron en diversas repositorios institucionales, ¿sí? Y en diversas bases o revistas indexadas con el propósito de, pues, de comenzar a encontrar esos documentos que de alguna manera se ajustaran, ¿sí? a los requerimientos de la investigación. Esos resultados arrojaron investigaciones principalmente sobre Colombia, Brasil, Ecuador, España, ¿sí? La mitad de ellos eran artículos o una quinta parte tesis, ¿sí? Trabajos de maestría, trabajos de pregrado, ¿sí? Una minoría libros ya consolidados acerca del uso de la tecnología. Entonces acá es importante resaltar que, pues, que es, Colombia y Brasil en esa fase heurística arroja un consolidado investigativo bastante importante. ¿Sí? Ya del análisis hermenéutico, ¿sí? Es posible identificar unas tendencias investigativas que dan cuenta de ese interés de esos investigadores, de esos estudiosos en cuanto al uso de los tecnológicos, los cuales pues hemos querido, digámoslo, estructurar en tres, ¿sí? Entonces, la primera es la que tiene que ver con la tradición oral, ¿sí? Como tecnología de comunicación y educación que pretende por la preservación del saber ancestral y la enseñanza de la matemática. Entonces, este grupo de trabajos de investigación, ¿sí? Ven en esa tradición oral, en esa oralidad, ¿sí? Un elemento cosmogónico, un elemento, digámoslo así, ancestral importante en la enseñanza de las matemáticas, que de alguna manera orienta, ¿sí? Esas pedagogías y esas directrices en cuanto al uso de lo tecnológico. Pongo acá un caso de cómo, pues donde yo laboro, ¿sí? Pues existen también asentamientos de comunidades ancestrales, ¿sí? Donde muchos de sus miembros pues van a universidades a formarse, ¿sí? Y pues se han podido hacer estudios frente, ¿sí? Digamos, a la favorabilidad que tienen ellos frente a esas valoraciones de tipo oral, frente a las valoraciones de tipo escrito. Entonces, esto pues, es, digámoslo así, la oralidad vista como una tecnología que es posible emplear para la educación matemática y también, pues con eso un doble propósito, preservar un saber. La otra tendencia que hemos denominado otras tecnologías ancestrales como elementos de reivindicación de las identidades culturales y como elementos fundamentales en la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? Acá es importante resaltar, pues para el interés de este grupo investigativo, que muchos de estos elementos autóctonos, pues de alguna manera, o bueno, en sí esta tendencia está muy relacionada, pues muy del interés de lo etnomatemático, ¿sí? Los elementos como el quipú, la yupana, la taptana, el nepo, ¿sí? Todos estos elementos son muy, digámoslo así, provocadores para la investigación en educación,
¿sí? En particular la educación matemática, de cómo esas otras culturas o esas culturas ancestrales pensaban, digamos, de alguna manera, la solución de situaciones cotidianas a través del uso de estos elementos. Y pues que también a partir del interés investigativo se ha comenzado, ¿sí?, a estudiarse, pero ya desde una óptica o de unos lentes que interesan a la educación matemática. Y una tercera tendencia de todos estos trabajos investigativos es la que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿sí?, como herramientas disruptivas en la reconstrucción de identidades culturales y como herramientas mediadoras en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, estas nuevas tecnologías, ¿sí?, que nosotros las asociamos de primera mano con lo relacionado a lo digital, pues también tiene una fuerte influencia en la reconstrucción de identidades culturales, ¿sí?, a través del video, el audio, ¿sí?, la posible grabación de la gestualidad, la corporalidad, ¿sí? También es del interés, obviamente, como herramientas que permitan ser utilizadas en la educación matemática y todo lo que tiene que ver con ese desglobe de tendencias que emergen en este momento, como lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, lo que tiene que ver con software matemático, con hardware matemático. Entonces, es importante también destacar esta tendencia que condensa ese tipo de estudios. De estos tipos, bueno, de estas tendencias emergen a su vez preguntas abiertas que de alguna manera permiten o orientan la construcción de mi pregunta de investigación. Estas preguntas abiertas pues están asociadas a la incorporación de saberes ancestrales, la apropiación de los medios de comunicación, el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la enseñanza de las matemáticas, didácticas o pedagogías otras. Bueno, eh, digamos, esfuerzos, estos vacíos y todas estas tensiones que emergen permiten orientar o permiten identificar una necesidad investigativa, ¿sí?, alrededor, ¿sí?, de la construcción, ¿sí?, de unas directrices, unas políticas, unas reglamentaciones que determinen las formas y los modos, los usos, ¿sí?, descolonizados, he querido incluir esa palabra, ¿sí?, de la tecnología que permita de alguna manera enseñar la matemática, ¿sí? Y pues espero que cuando termine esta presentación pues quede un poco claro a qué me refiero con esa descolonización del uso de la tecnología. Entonces emerge esa necesidad de unos lineamientos, unas directrices en cuanto a esa convergencia, ¿no?, entre esas tecnologías que se describen en la primera y la segunda tendencia, que no son tecnologías convencionales como la oralidad, el quipú, la yupana y demás, ¿sí?, y esas nuevas tecnologías que para nosotros están muy bien posicionadas en nuestro, digámoslo así, quehacer diario. Entonces, un tercer punto es lo que tiene que ver con el problema de investigación, ¿sí? Entonces, acá me permito presentar 3 escenarios, ¿sí?, que de alguna manera describen en este momento la actualidad, el estado actual del uso de las tecnologías, ¿sí?, en Colombia, ¿sí?, y en particular lo que tiene que ver cómo se relaciona eso en la formación de futuros profesores y profesoras de matemáticas. Entonces, un primer escenario es comprender un poco que Colombia pues, es una neocolonia, ¿sí?, hace parte o está enmarcada dentro de esa gran matriz que deviene del capital, la inversión y la utilidad, ¿sí? Es decir, este escenario permite identificar esos grandes, digamos, inyecciones de capital que hacen empresas asociadas a la industria,
asociadas al sector de telecomunicaciones, al sector bancario, ¿sí? Sobre la economía en Colombia, ¿sí? Esto demanda creación de empresas que vayan de acorde a esas actividades académicas, ¿sí? Y pues obviamente esas grandes inversiones demandan desde el punto de vista legislativo acciones que de alguna manera permean la educación en Colombia. ¿Y de qué forma? Pues a través de la creación de políticas, lineamientos, ¿sí? Que de alguna manera comiencen a influir sobre las dinámicas educativas y formativas de los estudiantes. Entonces, en este momento, sé que Brasil no es ajeno también a eso, se habla de una formación competencial para un hacer. Y ese hacer, pues, está muy relacionado, ¿sí? A los intereses de este tipo de empresa. Un segundo escenario es el que se da a través de este estudio, bueno, sí, puede ser una investigación que se hizo en 4 universidades en Colombia de carácter público, ¿sí? Acerca digamos, del tipo de formación que reciben estos futuros y futuras profesores y profesoras de matemáticas en Colombia, ¿sí? Entonces, este cuadro visibiliza, ¿sí? Esa precaria formación. Y digo precaria si comparamos parte todo, el número de créditos que componen esos cursos que suponen, preparan al docente frente a la totalidad de créditos, porque ya se habla de créditos de todo, digámoslo así, la licenciatura o todos los años de formación. Entonces, podemos tomar un ejemplo como la Universidad del Tolima en sus 2 cursos relacionados a la formación en el uso de lo tecnológico para sus futuros licenciados, pues solamente, digamos, hay relacionados a ellos 5 créditos de los 177. Entonces, esto es un escenario también que considero importante a la hora de crear estas tensiones en torno al uso de la tecnología. Y un tercer escenario, pues pues es un escenario que emerge desde mi práctica, desde mi realidad, y es el que tiene que ver con los resultados a las pruebas estandarizadas en Colombia, que se hacen a través de una prueba llamada prueba saber, y en el cual pues esas pruebas están muy relacionadas con el uso de lo tecnológico, ¿sí? Y pues que pues los resultados de alguna manera pues evidencian pues que ese uso o esa inclusión o articulación, en este caso de las matemáticas con esas tecnologías, pues de alguna manera no está o no surte el efecto de alguna manera que se espera desde lo pedagógico, ¿no? Que es en términos del mejoramiento. ¿Qué consecuencias es posible identificar, ¿sí? A partir de este problema de investigación o sí, esta caracterización del problema que estoy haciendo? El primero tiene que ver con la desarticulación que existe, ¿sí? En las intenciones investigativas y también en las intenciones de alguna manera legislativas que tienen que ver con el uso y la articulación de lo tecnológico en lo educativo y pedagógico. Entonces, hay una desarticulación entre esas nuevas tecnologías y esas otras tecnologías. ¿Sí? No se mencionan esas otras tecnologías que me hablaba la tendencia 1 y 2. ¿Sí? También otra consecuencia, ¿sí? Que emerge es lo relacionado, ¿sí? A la centralización sobre la centralización de la tecnología desde su uso instrumental. Es visto solamente como un dispositivo, ¿sí? El cual está diseñado para yo hacer uso de él, ¿sí? Y que obviamente pues ese instrumento de alguna manera se enmarca, obedece a unas lógicas o unos pensamientos hegemónicos. Y el tercero es lo relacionado a esos programas de actualización que he querido llamar como cursos, diplomados, capacitaciones, ¿sí? Que se toman como soluciones definitivas en cuanto al uso de lo tecnológico. Entonces, lo veíamos en esos currículos de
de los futuros y futuras licenciados de esas universidades, donde se crean 1 o 2 cursos y se da por entendido que existe una formación en cuanto al uso de lo tecnológico. Bueno. Pregunta de investigación. Entonces, a partir de lo anterior, ¿sí? Pues me permito formular la pregunta de investigación, la cual sería, ¿cuáles serán los fundamentos de unos lineamientos curriculares que permitan la articulación de las tecnologías desde un uso descolonizado en la enseñanza de las matemáticas para generar pensamiento crítico desde una perspectiva intercultural? Esta pregunta de investigación se pretende responder a partir de la conformación de los objetivos, este objetivo general que tiene que ver con la categorización de lineamientos curriculares matemáticos interculturales, ¿sí? Para la articulación de las tecnologías descolonizadas para la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva socioepistémica. Los objetivos específicos: el primero, describir las políticas de formación y capacitación profesoral en cuanto al uso de las tecnologías para la enseñanza de las matemáticas de los países de Brasil y Colombia en la última década. El segundo tiene que ver con la caracterización de las percepciones de los actores educativos sobre la implementación de las políticas y reglamentaciones públicas sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas durante la última década. Y el tercer objetivo tiene que ver con problematizar las limitaciones y los alcances en la articulación de las tecnologías descolonizadas para la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva socioepistémica, a partir del análisis de experiencias educativas escritas en contextos educativos de Brasil y Colombia. Pues aquí ya se va observando un poco mi interés de poder estar en estos escenarios, en esta universidad, en este contexto de Brasil, para poder ir de alguna manera pensando lo educativo, lo pedagógico y en especial el uso de lo tecnológico desde esta parte del Cono Sur. Bueno, el marco categorial, ¿sí? Esta tesis involucra, sí, digamos convenientemente, 3 categorías. La primera es la tecnología, la segunda lo que tiene que ver con el currículo y la tercera lo que tiene que ver con el conocimiento matemático. Estas 3 categorías se piensan, ¿sí? Y digamos, son atravesadas por el concepto de descolonización, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que este concepto invita a pensar más allá de la colonización y en términos de colonialidad, y pensar un poco desde esos patrones y toda esa hegemonía que son de alguna manera perviven o que todavía están implementados a nivel del ser, a nivel del saber, ¿sí? Y pues que nosotros de alguna manera replicamos inconscientemente. Entonces, estas 3 categorías se piensan y se estudian, pero desde una mirada descolonizadora, decolonial, ¿sí? Entonces, esta primera categoría de tecnología, que he querido llamar una arqueología del concepto de, de tecnología, pues me remite a pensar esa tecnología desde su raíz griega tecné, ¿sí? Y todo lo que encerraron esos pensadores griegos, ¿sí? Como los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Y que permitían consolidar un concepto de tecné como materia, ¿sí? La cual era posible considerar como algo vivo y que pues de alguna manera estaba dispuesto esa materia a tomar forma según pues las particularidades y sobre todo los intereses del que la moldeaba o del artesano, ¿sí? Esta concepción de tecné, ¿sí? Que de alguna manera se materializa
¿sí? En Aristóteles como una habilidad de hacer, ¿sí? Que depende del conocimiento correcto, ¿sí? O del razonamiento por parte del artesano sobre lo que se va a hacer. De alguna manera, esta concepción de Tecné contrasta, ¿sí? Mucho frente a esa noción de Tecné, pero vista desde una época posterior, es decir, la técnica entendida desde su época medieval, que ya no era considerada o ya no se siguió considerada como algo vivo que estaba dispuesta, ¿sí? De alguna manera a tomar forma según un interés y una genialidad del artesano, sino que esta técnica medieval de alguna manera buscaba era replicar de lo divino. Entonces aquí ya hay una relación de la técnica con lo que tiene que ver con lo eclesiástico, ¿sí? Y su interés sobre replicar lo divino. ¿Sí? Entonces viene posteriormente una técnica, pero ya estudiada desde el siglo XX, que tiene que ver con lo que nosotros estudiamos o hemos denominado la técnica moderna, la cual era entendida por Heidegger como desocultar un proceso que buscaba dominar la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en ese dominar de la naturaleza, pues manifestaba él que estaba esa posibilidad de destrucción. ¿Sí? También es importante vincular el pensamiento de alguna manera en contraste de Ortega y Gasset, el cual pues no lo toma desde una perspectiva apocalíptica, sino más bien como un llamado o una posibilidad que tenía el ser humano en la humanización de la técnica. Esta tecnología, esta técnica moderna, de alguna manera se estudia desde después del siglo XIX, ¿sí? Y a partir de esa convergencia que hay entre técnica y ciencia, ¿sí? Donde, digamos, de alguna manera ya toma el sentido que en este momento tiene, ¿sí? Y es lo que tiene que ver con la sustitución ya total de estos artefactos artesanales o instrumentos de producción por ya grandes complejos industriales, ¿sí? Que ya sean más desde el orden de la eficiencia y su capacidad, ¿sí? Entonces, también hay una posibilidad de esa tecnología, digamos, de alguna manera que escape a esos términos de eficiencia y capacidad que le inyecta estas épocas modernas, y es el pensamiento de Pierre Levy, que de alguna manera se anticipa desde finales del año 99 a todo lo que tiene que ver con, digamos, la virtualización que en este momento tenemos de la materia, ¿no? Entonces, él habla de lo virtual como esas posibilidades que tiene el ser humano de poder continuar su evolución. Una segunda categoría es la que tiene que ver con el currículo intercultural, ¿sí? Y pues acá es importante partir de, como les decía, de la matriz hegemónica, ¿sí? Porque acá es importante pensar cómo el currículo es permeado, tal vez el currículo cómo se enmarca o emerge como una consecuencia de la colonialidad del poder, entendida esta desde Quijano, por eso lo pongo ahí como uno de los referentes, ¿sí? Como esa consecuencia, ¿sí? De la colonialidad del poder que se da a través de cuatro ámbitos. Primero, sobre el concepto de raza, lo que tiene que ver con el sistema capitalista, el eurocentrismo y lo que tiene que ver con el sistema privado. Entonces, lo enuncio porque en digamos, al hablar de currículo, pues está fuertemente influenciado por esa colonialidad de poder, ¿sí? Y es importante pensar ese currículo sobre o desde esa, digamos, estos patrones, en especial el que tiene que ver con el eurocentrismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y viéndolo desde esa óptica, ¿sí? El currículo es una tecnología educativa que lo que pretende o lo que de alguna manera su función radica en las formas en las cuales deben equilibrarse esas lógicas
y esos intereses. Acá es importante pensar el currículo desde, como lo piensa Bernstein, ¿sí? Como una estructura social que está compuesta por relaciones de poder y códigos educativos que permiten de alguna manera determinar esos contenidos que se van a impartir, ¿sí? Esta postura, de alguna manera, se puede apoyar o se puede relacionar con la propuesta de Ángel Díaz Barrica, ¿sí? En lo relacionado a la propuesta que hace el currículo como, como otras formas diferentes a esos contenidos que se programan, ¿sí? ¿Sí? A priori, ¿sí? Y como la posibilidad de esos contenidos que emergen, ¿sí? Dentro de la práctica educativa. Y la tercera categoría tiene que ver con disculpe, acá, el conocimiento matemático. ¿Sí? Pues este conocimiento matemático se piensa primero entendiendo, como les decía, desde esta colonialidad del poder, su visión eurocéntrica, ¿sí? Y partiendo de ello, vinculando esta teoría socioepistemológica de Ricardo Cantoral, ¿sí? Que da cuenta del interés de querer democratizar el aprendizaje de las matemáticas. ¿Sí? Esto lo que puede resumirse es el interés que él tiene sobre cómo es posible construir socialmente el conocimiento matemático, ¿sí? Y sobre las posibilidades que tienen otros saberes, pues que obviamente se construye desde lo social, ¿sí? De otros saberes, otras lógicas, de también tomar esa legitimidad que podemos encontrar, ¿sí? En el conocimiento eurocentrado, ¿sí? Que describen esas líneas narrativas o esa narrativa lineal que llega a nuestras escuelas, ¿no? Como ese conocimiento que se hereda o que empieza desde de los griegos. ¿Sí? Y pues está esta categoría fuertemente influenciada por George Joseph, ¿sí? Este libro de las matemáticas no occidentales, que da cuenta también de esas otras lógicas y esos otros avances en lo matemático que también se desarrollaron paralelamente y también antes, muchos siglos antes que los griegos, en lo que tiene que ver con el conocimiento y el saber matemático. Entonces, estas categorías y todo el análisis pues me permite, digámoslo así, en este momento poder consolidar una idea de lo que yo entiendo por descolonización de la tecnología, ¿sí? Entender que la tecnología no es un estado neutral, en la tecnología es una construcción social, ¿sí? Que digamos, las involucra valores, creencias, ideologías, perspectivas culturales, ¿sí? Y pues en ese sentido, pues la tecnología no solamente la puedo ver como un objeto material. Entonces, en ese sentido, descolonizar la tecnología, pues sería poner en cuestión, ¿sí? Tal vez un poco desafiar esas relaciones de poder y de la jerarquía culturales, pues que están, digamos, de alguna manera incrustadas y posicionadas en la enseñanza de la matemática. Es decir, cómo de alguna manera puedo hacer un uso diferente del uso de las tecnologías, de alguna manera para, pues, desde el saber, crear una equidad en términos de lo participativo y tal vez desde lo investigativo también. Bueno, por último, lo que tenemos que ver con la metodología, marco metodológico, ¿sí? Importante para poder llevar a cabo el desarrollo de esta investigación. Entonces, perdón que me adelanté un poco. El paradigma en el cual se enmarca este interés investigativo es el cualitativo, ya que pretende por la comprensión, por la explicación e interpretación de realidades interculturales, ¿sí? En este paradigma, el sujeto y el objeto
pues de alguna manera no se pueden separar, ¿sí? El objeto es un sujeto y el sujeto, pues de alguna manera se relaciona con el sujeto, con el objeto también. El enfoque de esta investigación es la hermenéutica pluritópica, ¿sí? Pensada desde el cuartel de Walter Mignolo, ¿sí? Como, bueno, bajo la idea de que no existe una única interpretación de un fenómeno, sino que existen múltiples formas de comprenderlo y pues que eso depende de los contextos históricos, culturales y sociales, ¿sí? De donde, digamos, de alguna manera se desarrolle la investigación. Esto involucra dos conceptos importantes que él enuncia en su estudio, que tiene que ver con la semiosis colonial y es lo que está relacionado a todos esos procesos que se desean comprender, y el concepto de locus de enunciación, ¿sí? Que da cuenta de esos lugares de donde se realiza la comprensión. Por eso para mí fue muy importante poder presentar primero mi contexto, ¿sí? De donde yo enuncio, ¿sí? Esta investigación para poder tomar para ustedes de pronto un sentido un poco más claro acerca de este interés investigativo. El tipo de estudio es un estudio de caso comparado, ¿sí? El cual sus unidades de análisis pues, van a ser las políticas, lo que tiene que ver con normatividad acerca del uso de las matemáticas, ¿sí? En la enseñanza de las matemáticas, el uso de las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas en pues, Brasil y Colombia. ¿Sí? Este pues, análisis comparativo pienso que se enfoca o se centra en poder comprender esas perspectivas o experiencias culturales de cada país, ¿sí? Que influyen pues, obviamente en la interpretación y en la forma en la cual se usan esas tecnologías, ¿sí? En la enseñanza de las matemáticas. Finalmente ya los técnicas e instrumentos que se han pensado usar para llevar a cabo el desarrollo de cada uno de esos objetivos, ¿sí? Para el primer objetivo se revisará lo que tiene que, bueno, se empleará la técnica análisis documental, ¿sí? Y el instrumento el análisis crítico del discurso. Sí, en ese análisis documental pues se pretende revisar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con normatividad pública en cuanto, ¿sí? A lo que tiene que ver el uso de lo tecnológico, de las tecnologías, de los futuros y futuras profesores de matemáticas. ¿Sí? El instrumento que se va a usar para este objetivo es el que tiene que ver con el análisis crítico del discurso, ¿sí? El cual pretende pues hacer un análisis obviamente crítico sobre las políticas, las directrices, los lineamientos públicos, ¿sí? Que dan cuenta del uso de lo tecnológico. Esto con el propósito de, pues, de identificar esas acciones, esos signos, de esas tensiones, todos esos valores, conocimientos que permiten entender esa relación entre lo que tiene que ver el lenguaje, el contexto social y de alguna manera formalizar, ¿sí? Un poco más esa idea que se tiene acerca del uso de lo tecnológico. ¿Sí? Bueno, aquí un poco sobre las políticas, ya los había anunciado en el problema, que se piensan, digamos, de alguna manera, analizar críticamente. ¿Sí? Están las políticas de Colombia, en este momento estoy, de alguna manera, identificando esas políticas en términos del uso de lo tecnológico acá en Brasil, con el propósito de llevar ese insumo para hacer ese análisis crítico sobre esas políticas. Sí, el objetivo 2 tiene como técnica, pues como es la caracterización de percepciones de los actores educativos, se va a hacer a través de la entrevista semiestructurada como técnica y el instrumento como el guión de entrevista. Aclaro, el término semiestructurado pues da cuenta de la posibilidad de esas, digámoslo,
preguntas abiertas, de que en la entrevista se pueda hacer una retroalimentación en directo acerca de las preguntas, pueden emerger nuevos conceptos. Entonces todo eso de alguna manera permite de alguna manera que este interés o esta digamos interés por estas técnicas pues sea de alguna manera válido. El instrumento que se pensó, que ya está digamos se está analizando por parte de los validadores, ¿sí? Pues de aquí surge, digámoslo así, las preguntas que se van a hacer en la entrevista, pues se forma a partir de una triangulación de las tres categorías: tecnología, currículo intercultural, conocimiento matemático, donde emergen unas unidades de análisis, como por ejemplo tendencias tecnológicas emergentes, y pues a partir de esa unidad de análisis, pues emergen preguntas, que son las que en este momento pues se están de alguna manera revisando y se está buscando que este instrumento pues sea validado para posteriormente también ser aplicado acá en Brasil con algún experto en políticas públicas y docentes en formación o que ya estén ejerciendo. Y las técnicas y el instrumento para el objetivo número 3, a partir de las reflexiones que he tenido acá en Brasil, de digamos, las conversaciones que ya se han dado en los grupos de investigación, esta técnica se pensó ya desde la revisión sistemática de la literatura y el instrumento un protocolo de revisión. ¿Sí? Entonces, esta técnica pretende que pues hacer una revisión sistemática un poco exhaustiva, crítica, ¿sí? Sobre la literatura que existe en este momento en Brasil y Colombia, que da cuenta sobre la inclusión y la articulación de las tecnologías pues, en esas dinámicas educativas. Entonces, este protocolo de revisión pues, se pretende pues, de alguna manera, o se ha pensado, ¿sí? Utilizar el método Prisma, en los cuales se pueda consolidar todos unos criterios para poder incluir, excluir, ¿sí? Que obedezcan a una pregunta, un objetivo, ¿sí? Para poder seleccionar adecuadamente, ¿sí? Pues digámoslo así, los estudios que van a poder analizar en este objetivo número 3. Bueno, pues finalmente pues hemos llegado ya a la parte final, que es como lo que en este momento llevo sobre mi investigación. Estoy en esta parte metodológica, como les decía, espero acá en Brasil poder llevarme los insumos eh, necesarios para poder pues trabajar desde Colombia, ¿sí? Y pues estoy atento a preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Jefferson, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado por preparar os slides para a gente em português, inclusive, né, pelo carinho em você, né, ter essa dedicação. Nós agradecemos. E antes de passar a palavra para o nosso segundo convidado, quero reiterar os nossos avisos anteriores, né? Os avisos, algumas pessoas podem ter entrado após eu ter dado os avisos iniciais, né? Comentando que esse é mais um evento do projeto Eventos do Programa da Licença, em parceria com o Grupo de Etnomatemática da Universidade Federal Fluminense. Nós estamos aqui juntos nesse evento denominado de Educação, Matemática e Tecnologias, apresentação de pesquisas colombianas. E nós acabamos de ouvir o professor Jefferson Monroy Andrade, da Universidade de São Boaventura, e nós vamos ouvir agora o nosso segundo convidado, que é o professor Mário Alberto Henao Gomes, da Universidade Tecnológica de Antíqua. E após a fala do professor Mário, nós vamos abrir para perguntas, caso vocês tenham, tá certo? Enquanto o Mário vai se preparando, ele já está aqui conosco, é claro, também lembrar que nós estamos contando com o apoio da Evelyn. Evelyn, muito obrigado por todo o apoio. E nós vamos, então, passar agora para a fala do professor Mário. Mário, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bueno, muy buenas noches nuevamente, me presento, es Mario Alberto Henao Gómez. Bueno, les comentaba que soy ingeniero de profesión en instrumentación y control, especialista en gestión energética industrial. Tengo una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Vengo del
Colombia. Puntualmente, pues aquí está la ubicación del departamento de Antioquia, que limita también con el país de Panamá. Hay una parte de Panamá en este sector. Y en el departamento de Antioquia, casi que en la parte central, está ubicado el municipio de Medellín. Y bueno, ahí es donde de allá vengo y allá estoy estudiando y también trabajo en esa ciudad. Entonces hay una situación de origen. Digamos que este es el orden de mi presentación. En 10 escenarios. Siempre agregué otras situaciones en las cuales en la presentación anterior se me había solicitado. Entonces comenzamos con la situación de origen. Pues a todos nos preocupa las dificultades en el momento de enseñar matemáticas. Creo que ha sido una de las problemáticas pues eh, más recurrentes a nivel histórico, donde tiene que ver unas políticas públicas, donde tiene que ver unas realidades sociales, unas motivaciones, unas oportunidades, la evaluación, las nuevas tecnologías, la pandemia COVID-19 que nos deja también otras enseñanzas y cuál es el papel hoy en día del alumno y del profesor. En el área de matemáticas, pues el proyecto está basado en unos estándares y competencias y en unos contextos. Digamos que la enseñanza de matemáticas en Colombia está, digámoslo así, dividida en el pensamiento numérico, el pensamiento espacial y geométrico, el métrico y de sistemas de medidas, el aleatorio y sistemas de datos que tiene que ver con la estadística, el pensamiento variacional que corresponde a sistemas algebraicos y analíticos. De ahí se redactan unas competencias, en donde las competencias también van unos derechos básicos de aprendizaje que tienen que ver con todo el tema correspondiente a la inclusión, a todas las inteligencias múltiples y se le hace énfasis en los contextos que sean de la vida diaria y que digamos que en forma transversal pues se utilicen otras ciencias. Comienzo antes de definir lo que es mi proyecto de investigación, que es el ABP o el aprendizaje basado en problemas. Entonces, quiero comentarles lo que yo hice hace algunos años para mi proyecto de maestría, que era una situación problema. Entonces, por ejemplo, yo describía en ese trabajo de investigación una situación problema de un señor agricultor. En Medellín, pues Medellín está rodeado de mucho campo, eh, donde también hay mucha empresa. Medellín es una ciudad que se caracteriza en Colombia por tener mucha empresa, aunque esta se ha ido retirando por, digamos que los problemas de contaminación ambiental y la situación, pues, caótica de espacio en la ciudad se han ido retirando, pero sin embargo todavía queda mucha empresa y mucha industria en la ciudad. Entonces aquí hay un problema, no sé si de pronto ya lo alcanzaron pues como a leer, donde un personaje que se llama Don Ramiro, que se dedica a la siembra en el municipio de Santa Elena. Este personaje recibe pues una herencia de un espacio donde él puede sembrar, ¿sí? Entonces, bueno, Santa Elena es como un corregimiento de la ciudad y en ese corregimiento de la ciudad pues se caracteriza a nivel turístico por las flores. En esta época ya debe estar que comienza la Feria de las Flores en Medellín y digamos que es el más representativo de la ciudad. Quiero suspender un momento la presentación y mostrarles pues, algo de lo que es una situación problema, de pues hay algo transversal allí donde se hablan de alimentos o frutas o en fin, como son el motiño, la uchuva, el yacón, que es algo parecido como a la yuca,
Son situaciones pues que son del contexto a nivel de Medellín. Y pues aquí tengo unas fotografías que orientan lo que este señor quiere pues hacer con su terreno. El problema radica en que se tiene un terreno triangular, y él piensa dividir el terreno en 6 partes iguales para hacer esta siembra. Entonces, con esto pretendía yo en aquel entonces enseñar líneas y puntos notables del triángulo. En líneas y puntos notables del triángulo se ha tenido la dificultad de que no hay como un contexto, o digamos que no hay en qué, los estudiantes no ven en qué se aplica lo que es las líneas y puntos notables del triángulo. Entonces digamos que ha sido como ese fue uno de los primeros problemas que empecé a diseñar, y a partir de allí pues resultaban otros problemas que tenían que ver con la realidad actual. Este problema que pues digamos que involucra la competencia de líneas y puntos notables del triángulo, y que para la puesta inicial se utilizaba conceptos de incentro, de baricentro, de circuncentro, de sacar medianas. Pues se resuelve con una de estos conceptos de línea y puntos notables. Pero hay una situación, que la situación no es real. O sea, podría ser real, pero esta situación problema pues es ficticia, ¿sí? Entonces, ahí es donde de pronto me llama a mí la atención la enseñanza basada en desafíos. Bueno, en español la llamamos enseñanza basada en retos. Entiendo que pues en la traducción que encontré del español al portugués habla, eh, digamos que en inglés habla de challenge, basic learning, también pues como una especie de traducción. Eh, Me han entendido pues cuando les he hablado de lo que es la educación basada en desafíos. Entonces, esta educación basada en desafíos, pues digamos que es muy similar a la educación basada en problemas, que lo que se busca es que el estudiante sea el actor principal del proceso educativo, que él se involucre y que se afiance, pues digamos que haga parte del diseño y la solución de un problema, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña definición pues de lo que requiere, o digamos que lo de la ganancia, lo que es el aprendizaje por desafíos. Para el aprendizaje por desafíos, yo me he estado apoyando de un proyecto pues, que direcciona el señor Dairo Sánchez, que se llama Jóvenes Talento. Y este proyecto de Jóvenes Talento pues ha sido por la empresa pública y privada que hay en la ciudad de Medellín. Como les venía comentando, en Medellín pues siempre digamos que se caracteriza por ser una ciudad con buena industria, buena cantidad de industria, y hay unas empresas que se han venido vinculando con el proyecto. Entonces, inicialmente son las empresas las que están demandando ante una situación, y los estudiantes, sea por grupos de estudiantes de colegios, o sean todos en conjunto, resuelven pues como la situación problema. En el momento está mi institución, que se llama la Institución Educativa de Surrey. Está otras instituciones que tengo acá pues en la presentación, tanto públicas como privadas, en donde la interacción de estudiantes se da entre jóvenes que pertenecen a los estratos bajos y jóvenes que pertenecen también a los estratos altos. Y pues digamos que cuando se ha concluido el reto y cuando se han ganado los retos, cuando son por equipos, pues queda uno sorprendido de que los estudiantes de menos recursos han logrado superar instituciones privadas que son costosas, y pues que tienen, digamos que son estudiantes que provienen de familia de élite, que siempre pues han tenido todos los recursos. Bueno, aquí tengo pues como algunas fotos, entre ellas una experiencia de la presentación de los desafíos en la Universidad de Medellín.
donde pues hay estudiantes de todas las instituciones. Esta es una foto que tengo acá que dice Sura, es una empresa privada que maneja fondos de pensiones y pues, de lo que es el retiro, ¿sí? Y bueno, los estudiantes pues interactuando en otros espacios diferentes a los del colegio. No sé, quisiera preguntarles si ustedes alcanzan, cuando puse esos videos, tienen audio, para ver si sí estoy compartiendo con audio. Adriano, ¿sí se escucha? Sim, Sí, ok. estamos ouvindo mal o áudio. Bueno, ahí en el video, en uno de los apartes del video, por ejemplo, salía, este es un profesor, compañero y amigo, José, de la institución educativa Madre Laura, pero ahí en el video sale, por ejemplo, personajes pues de la empresa Argos, que es una de las empresas más pudientes, más, digamos que con mayores ganancias obtenidas en los últimos años. Y pues digamos que ese ha sido como una retribución o también un aporte social de la parte privada que también pues está en deuda en el país de nosotros, y en Brasil supongo que de igual forma están en deuda pues con una sociedad, y digamos que por medio de proyectos como este ellos aportan pues como para una creación de un estudiante. La evolución de un llamado a decirle a la humanidad, decirle a este país. Hace 4 años preguntan acerca de cómo podría devolverle mucho de lo que había recibido durante todos estos años a la ciudad, al país, al mundo. Y la respuesta que vino a mi mente fue acompañar a los jóvenes en sus colegios, en etapa de educación de colegio, para acercarlos a ellos a las oportunidades del empresarial. Quando eu fui... Esse som tá bem baixinho, Mário. Perdón, Adriano, no O, se o escucha. som, o som estava muito baixo, mas conseguimos ver, tá? Se escuchaba poco. Exato. Ah, ok. Bueno, él hablaba más o menos de que empieza él como por una idea de soñar que los muchachos jóvenes, eh, digamos que se metan a un mundo empresarial. Y de hecho, pues en este tipo de proyectos los muchachos interactúan con las empresas, visitan empresas, resuelven una situación que es real y que necesita una solución pronta y efectiva. Entonces se empieza pues como con el sueño de formar, pues de acompañar, o sea, el rol de nosotros como educadores, y eso lo replantea, digamos que estas pedagogías activas, que el rol del educador no es solamente eh, pues separarse en un aula de clase y digamos que dictar o enseñar o transmitir simplemente un conocimiento, y que él es el dueño pues de todo el saber. O sea, digamos que el rol empieza a cambiar un poco, donde el docente pues puede ser también un motivador. El docente, el educador o el profesor acompañan ese proceso, y en el momento en que el estudiante lo requiera, pues nosotros digamos que estamos invitados a ayudarles a salir adelante. No quiere decir pues que esto sea todo el tiempo, pues yo de pronto pienso que eh, son alternativas que uno puede tener en cualquier momento en el aula de clase, para el cual, para ofrecerles al estudiante digamos que otra forma de aprender. Y en Colombia, pues ante la situación que hay de desempleo, de la situación que hay de hambre en Colombia, digamos que esa es otra forma pues como de aportar a que el estudiante salga adelante.
a mí personalmente, pues he creído en la educación, he creído en en uno formarse, en terminar la etapa de la escuela y continuar con la educación superior, continuar en una universidad con un grado, pero muchos estudiantes no, pues realmente no tienen ese acceso. Discutíamos en la vez anterior eh, que en Colombia pues hay unas universidades públicas, pero apenas se está instaurando lo que es la matrícula cero, o sea, no pagar por el estudio. Entonces, realmente la educación pública en Colombia no es para todos. Se hace, digamos que unos filtros y la mayor parte de los estudiantes que salen de la escuela no tienen esa oportunidad de llegar a la educación superior. Bueno, aquí les hablo pues de la metodología del desafío. No sé si ya de pronto tuvieron la oportunidad de leerlo y explica lo que corresponde pues a este tipo de situaciones. Bueno, aquí hay un ejemplo de un desafío de jóvenes talento 4.0 que era el clúster de energía, donde participan pues alumnos de las escuelas públicas y privadas del municipio de la ciudad de Medellín, acompañados por los docentes. El desafío consistía en vincular 100 empresas para el clúster de energía. Digamos que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, digamos que es una forma como de vincular empresas, que las empresas estén bien constituidas y lo que hacen ellos es apoyar pues como las empresas a nivel regional. Y digamos que el objetivo del programa era que los jóvenes eh, acercarlos a ese mundo pues como de los negocios, a ese mundo real pues de lo que es el trabajo en una empresa. Habían unos criterios, habían unos insumos, ¿sí? Unos bancos de datos. Pues el reto como se ve ahí, pues obviamente era, digamos que a nivel empresarial, pues la empresa se beneficiaba de lo que los estudiantes pues lograran, pero yo pienso que más el beneficio de la empresa es más el beneficio de los estudiantes, ya que mediante este tipo de propuestas pedagógicas, ellos no solamente están aprendiendo matemáticas, están aprendiendo español, bueno, hablamos de español, el lenguaje, las capacidades orativas, la capacidad de comunicarse con otras personas en forma adecuada. Pienso que es mucha la ganancia de lo que los estudiantes pueden lograr. En ese entonces, una institución pública, la Gabriel Restrepo Moreno, eh, fueron los ganadores del reto. La institución donde yo laboro, que es la institución educativa de Surrey, de la comuna de Robledo, en Medellín, los sectores de la ciudad se definen por comunas. Nosotros nos corresponde la comuna 7. Ellos ocuparon el segundo lugar. Bueno, aquí hay como un resumen de lo que son esas técnicas, de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos o en desafíos. El aprendizaje basado en desafíos, donde están las características, los enfoques, las diferencias. Realmente hay más similitudes que diferencias y pienso yo que la diferencia pues puntualmente es las situaciones problemáticas que sean del contexto conocido por ellos y que sean reales y de resolución inmediata. Bueno, aquí copié les presento también unas foticos de algo muy tradicional en Medellín, como lo mencionaba ahorita, la Feria de las Flores, donde están, pues se logra apreciar la conformación de lo que se llaman silletas. Es un evento muy bonito y los invito pues para que algún día visiten nuestro país y nuestra ciudad Medellín. Bueno, ya viene pues como la formulación del problema, lo que realmente estoy haciendo en este momento con el proyecto de matemáticas, que tiene dos pilares, la investigación, que una es
la enseñanza por desafíos y la otra es las competencias lógico-matemáticas. Partiendo de estas dos, pues digamos que salen pues, los objetivos, donde se va a proponer un modelo de enseñanza basado en aprendizaje por desafíos y vamos a tener unos 4 objetivos concretos que son pues caracterizar el aprendizaje centrado en el alumno. Esta es la institución educativa donde yo trabajo, donde yo hago parte. Como les decía, queda en la parte, en la Comuna 7, eso viene a ser la parte noroccidental de Medellín. Bueno, aquí pues como para no repetir lo que está allí en el escrito. Y pues digamos que analizando acá en esta diapositiva lo que es el aprendizaje por desafíos, donde se habla de una pedagogía activa, también se trabaja el aprendizaje basado en proyectos, de las experiencias y de lo que viven los estudiantes. La idea es promover el trabajo cooperativo, favorece también lo que es la investigación, que a nivel pues de las directrices del Ministerio de Educación Nacional, hoy en día es como lo que más se apunta. La dirección es apuntar a la investigación, a lo que hacemos nosotros, pero que lo hagan los mismos estudiantes desde la escuela. Y viene lo que es la fundamentación conceptual, lo que es las competencias, el papel de las matemáticas, como les mencionaba ahorita, para desarrollar capacidad de observación, de racionalizar, de hacer modelación. Cuando hablamos de modelación matemática, llevar una situación problemática, digamos que ya a un algoritmo matemático. Les hablaba también lo que es la matemática en general. Está la justificación, porque es la justificación de la necesidad de aplicar el proyecto. Los 2 pilares de la investigación, que es aprender por desafíos y también lo que es el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. Aquí hay unos autores pues, en los cuales yo fundamento estos 2 pilares. Para lo que es el recorrido diacrónico, las 2 áreas de estudio. De esas 2 áreas de estudio salen unas acciones a indagar. De estas acciones a indagar salen unos descriptores. Entonces, cuando en la primera etapa, que fue toda la parte teórica de la propuesta de investigación o de la investigación, estaban estos descriptores que más adelante me sirvieron para elaborar las encuestas que se aplicarían a los estudiantes. Está la base legal, que son las competencias básicas del 2006, el Plano Decenal Nacional de Educación 2016-2026, Plano Municipal de Educación Medellín, también de 2016 a 2026, los estándares curriculares. En esos también hay que tener en cuenta la parte de la evaluación, cómo evalúa Colombia a los estudiantes, que está la evaluación de la calidad educativa, el programa Todos a Aprender y las pruebas a ver en el 3er grado, 5.º grado, 9º y 11. Las del grado 11 son las pruebas que le permiten a los estudiantes acceder a la educación superior. En la mayoría de las instituciones pues piden estos resultados. Está también lo que es la formación docente y el uso de las tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje. Hablamos de otras situaciones, digamos, lo que apoya, pues hablando puntualmente en matemáticas, está en Matemáticas para la Vida, la red de matemáticas, que cualquier docente de matemáticas puede, digamos, acceder a esta red. Están los fondos de Sapiencia, del cual yo hago parte. En Medellín Sapiencia nos apoya con unos créditos condonables. Yo hago parte de un crédito.
El doctorado lo estoy estudiando con un crédito condonable del 60% del valor de las matrículas. En este momento, pues ya a mí no me cubre, pero ya están cubriendo el 100%. Entonces hay la posibilidad de estudiar un doctorado o una maestría con todo pago. Aquí también hay algo de Olimpiadas del Conocimiento, que los estudiantes inicialmente presentan una prueba escrita y se hace como una especie de competencia y que se transmite por televisión. Estudiantes de quinto y de grado 11. Les hablo también de lo que es Ruta N en Medellín, que busca fomentar la economía circular, una conexión entre academia y el sector empresarial, que las matemáticas sean una enseñanza para la vida. Se busca una atracción de inversión extranjera, promover la innovación. Esto de algo que se llama aulas INTIC. Integrativas, como es un nombre como hablar de aulas interactivas, pero pues es como un nombre así que le ponen al proyecto. Y lo que está es la red de escuelas de pensamiento computacional. La ruta, el percurso metodológico de mi investigación tiene una naturaleza mi postura es del paradigma postpositivista, con un tipo de investigación exploratorio. Mi proyecto es de campo experimental transversal. El método es deductivo. El escenario va a ser en las instituciones educativas del municipio de Medellín, en aproximadamente 6, 7 instituciones. Entre ellas hacen parte de las instituciones públicas y privadas. Las técnicas va a ser la observación y la encuesta. Los instrumentos, un cuestionario de 36 ítems que ahorita les hablaba de esos descriptores. De esos descriptores salen las encuestas. Los criterios de calidad, se hizo una prueba piloto con un juicio de expertos. Estos expertos están rankeados y avalados por Colciencias, que digamos que es la encargada de llamémoslo administrar sí, llamémoslo administrar lo que es la parte de investigación en Colombia. El tratamiento de análisis de datos va a ser pues un paquete computacional, estadístico. Y bueno, la técnica va a ser la encuesta, la pesquisa escrita. Los estudiantes van a llenar pues un formularios de preguntas tipo Likert, de preguntas pues cerradas. Bueno, aquí están lo de los instrumentos. Y acá está, digamos que donde están las variables y las acciones indagadas en forma ordenada, voy diseñando cada una de las preguntas que van a responder a esos descriptores. Entonces, por ejemplo, las primeras 3 preguntas van a responder al pensamiento crítico, las otras 3 preguntas van a responder al trabajo colaborativo y así pues sucesivamente. Tengo esta matriz de validación, es la del juicio de expertos, donde ellos hacen una valoración donde dicen si es pertinencia, si está bien redactado y si está bien la adecuación, como bueno, regular o deficiente. En cada una de esas preguntas, estas preguntas son las que aparecen aquí en esta primera columna, son las que van a estar orientadas al estudiante. Y está lo del criterio de calidad, donde están las validaciones. Esto es digamos que una explicación que ya la había mencionado, de las letras del bueno, regular y el deficiente. Se hace lo de la prueba piloto. Se utiliza análisis estadísticos para ver qué tan confiable es el instrumento. Se analizan los criterios de calidad y se explica aquí en forma cualitativa qué tan adecuados son según
una valoración cuantitativa. Y bueno, con eso finalizo la presentación. Espero que no me haya yo quedado sin internet y que me hayan podido escuchar todo perfectamente. Mário, muito obrigado pela sua apresentação. Nós conseguimos ouvir praticamente tudo, um ou outro momento que picotou o som, mas conseguimos ouvir sim. Muito obrigado, Mário. Ok. E quero agradecer também, em nome de todos e todas aqui presentes, também pelo seu carinho de preparar os slides também em português, que nos ajuda bastante a compreender, né, e também por tudo que você nos apresentou. Parabéns pela sua pesquisa também, Mário. Bom, nós passamos então agora para a terceira parte desse nosso evento, em que nós podemos abrir para conversas, né? Vocês podem apresentar perguntas aqui no chat. Então, eu vou iniciar aqui trazendo não necessariamente uma dúvida para os nossos convidados, para o Mário, para o Jefferson, mas trazendo uma questão para nós dialogarmos, né? Mário, Jefferson, vocês estiveram aqui conosco na UF durante quase um mês, né? E vocês na UF, vocês tiveram contato com alunos nossos da graduação, alunos da pós-graduação, vocês tiveram contato com grupo de pesquisa. E qual o impacto desse período que vocês levam para as pesquisas de vocês? Quem gostaria de começar? Jefferson? Sí, sí, ¿me escuchan? Por favor. Sim, escutamos. Bueno. Você compreendeu a pergunta? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo pienso que, como en algún momento lo manifestaba, esto es una apuesta no solamente en términos de un escrito, sino también de un posicionamiento, digamos, de vida. ¿Sí? Poder compartir en otros escenarios, ¿sí? Y entender que de alguna manera nuestras necesidades no difieren mucho. Digamos, de alguna manera es un norte que me indica que voy en la dirección correcta en ese interés investigativo. Particularmente ha sufrido, digamos, de hecho, la técnica, el instrumento para ese objetivo número 3, ¿sí? Cambió desde la presentación que tuvimos en los grupos de investigación, el cual había propuesto también un análisis del discurso, pero a partir de las reflexiones y teniendo en cuenta pues que pues no tenía forma de cómo garantizar una inclusión de alguna manera equitativa de esos estudios que iba a tensionar, de esas prácticas que iba a analizar, pues decidí optar por ese análisis sistemático de literatura, ¿sí? Pero pues esa idea y esa intencionalidad surge y emerge a partir de todas estas reflexiones y conversaciones que hemos tenido con los estudiantes de la graduación, los grupos de investigación, ¿sí? Con ustedes. Entonces, para mí ha sido una maduración no solamente en términos, vuelvo y lo digo, de un documento, sino de un posicionamiento ontológico, una forma, pienso yo, más refinada, un poco, digámoslo así, más panorámica de observar la realidad, observar las problemáticas, entender un poco de que el uso de lo tecnológico también en Brasil implica una reflexión. Entonces, es como a grandes rasgos lo que, digamos, el impacto digámoslo así, de mi llegada y de compartir con ustedes esta apuesta doctoral. Muito obrigado, Jefferson. Mário, podemos te ouvir também? Sí, sí. Vou repetir a pergunta, né? Que vocês estiveram conosco nesse um mês, vocês tiveram contato conosco, com os estudantes, com as pesquisas, né? Qual o impacto desse período que você levaria para a sua pesquisa, por favor? Muy bien, no, pues Adriano y el doctor Adriano, la doctora María Cecilia, de pronto
que vieron mis 3 presentaciones, empecé a modificar ciertas situaciones en el discurso y en la presentación a medida que yo escuchaba las preguntas y las intervenciones que se dieron en las dos presentaciones anteriores. Realmente ha sido muy positivo la estancia de este mes acá en Brasil, y pues me ha ayudado también a conocer parte del sistema educativo que se maneja acá en Río de Janeiro, y me permite ampliar y modificar situaciones que tengo en mi proyecto de investigación. Entonces realmente participar de encuentros, escuchar a los compañeros, escuchar a Jefferson, escuchar a los colegas brasileros de las intervenciones que hemos logrado estar, ha sido realmente muy positivo para mi proyecto. Perfeito, Mário, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém gostaria de perguntar? Júlio, você gostaria? Oi, Júlio. Então, eu tô na estrada, eu não sei se vocês vão me ouvir perfeitamente, porque toda hora Estamos cai conseguindo sinal. te ouvir. Estamos conseguindo te Tá, ouvir. eu vou abrir a câmera para poupar a internet. Bom, Ok, eu vou falar em ok. português, espero que eles compreendam. Bem, eu queria dizer que, particularmente, para mim, o sentido de universidade está nessa questão de troca de conhecimento o tempo inteiro. E quando a gente passa a conhecer um pouco das investigações, das pesquisas e de colegas de doutorado de outros países, agora da Colômbia, e um pouco conversando um pouco mais da realidade da Colômbia e comparado um pouco com o Brasil, eu acho que isso é gostaria de comentar que isso é uma coisa que que não tem, é muito rico para mim poder conhecer outras culturas. Perfeito, Júlio. Bom, nós escutamos até você fala acho que deve ter sido a sua última frase, não sei. Júlio, você concluiu? Bom, Júlio, se você não tiver concluído, você pode retornar então, pode falar. Vou abrir a palavra agora, então, para a coordenadora do grupo de etnomatemática da UF, a professora Maria Cecília Fantinato. Por favor, Cecília. Oi, assim, né? Meu amigo Adriano. Não, eu não tenho perguntas, até porque está sendo interessante, porque é a terceira vez que eu estou vendo a apresentação do trabalho do Jefferson e do Mário, apesar de que para públicos diferentes e com recortes diferentes. Então, eu queria parabenizar pelo que eu senti que vocês adaptaram as apresentações, vocês apuraram, né? Deixaram mais clara, e adaptaram para os diferentes públicos. Eu imagino mesmo que deve ter sido uma experiência rica e para vocês. Agora, eu queria dizer também que foi rica para nós também, né? Para nós, eu falo por mim e falo pelo grupo de pesquisa, assim como é o Júlio, pelo que eu entendi, é isso que ele estava querendo dizer, que foi rica essa troca. E eu, Júlio, esteve com vocês o tempo todo. Mas mesmo quem não conviveu tanto, mas só de ir nas reuniões e conhecer e conviver, a gente vive, às vezes, muito numa bolha, né? Mesmo na América. E eu acho que a gente precisa se aproximar, inclusive, países da América Latina, países da América do Sul. Nós precisamos nos aproximar. Eu acho que isso foi muito interessante, como uma aproximação de países irmãos, né? E de pesquisas também, irmãos. E, então, essa fala, por exemplo, do Jefferson, de perceber alguma semelhança, né? O Júlio falando, passam por questões parecidas com nós. Então, eu acho que isso é muito... aprendizado de via de mão dupla, sabe? E eu, sinceridade, acho que isso já valeu, sabe? Valeu esse movimento de internacionalização dos doutorandos aqui. Então, que vocês defendam um trabalho brilhante, vocês terminem o trabalho de vocês com
vai ser ótimo, porque está tudo super bem encaminhado, ambos estão muito bem encaminhados. E a gente vai estar aqui, né? A gente vai se encontrar depois Perfeito. do momento, né? Perfeito. Bom, Jefferson, Mário, eu faço das palavras da Cecília as minhas palavras também, né? Reitero o agradecimento por vocês terem compartilhado conosco os conhecimentos, as pesquisas de vocês, né? Por toda essa troca. Nós não temos mais perguntas, então eu abro para as últimas falas de vocês, né? A última fala, por exemplo, gostaria de alguma fala de conclusão, Jefferson? Seu microfone, Jefferson. Perdón. Sí, pues más que de pronto palabras para concluir, es más que todo para agradecer el espacio. Me he sentido muy bien acogido y pues de nuevo, pues, pues manifestar la posibilidad, si existe, de que me sigan invitando a estos espacios. Intentaré mejorar el portugués, comenzar a hacer las participaciones en portugués. ¿Sí? Para mí, pues sí, está muy cercano a mi interés investigativo, lo de colonial, etnomatemático, ¿sí? Vuelvo y lo repito, entender o tratar de posicionarme desde este punto o este cono geográfico, desde este punto geográfico para mí ha sido pues, una experiencia única y pues yo les agradezco mucho a los que estuvieron todas estas dos horas acá escuchándonos, pues también agradecerles ese valioso tiempo, ¿sí? Y pues muchas gracias. Nós é que agradecemos, Jefferson. Muito obrigado. Mário, gostaria de falar? Sí, de igual forma, lo que dice Jefferson realmente es más agradecimiento que por parte mía, muy, muy contento, me voy muy satisfecho. Yo le comentaba a la doctora Cecilia el temor que tenía cuando inicié el doctorado, de que que era un requisito hacer una pasantía internacional. Nosotros tenemos ese requisito, debemos cumplirlo para poder obtener el grado del doctorado. Y pues realmente hacer este intercambio cultural enriquece mucho. No sé ustedes cómo llevan ese proceso, pero les digo que a manera personal es muy bueno, es muy positivo, es más lo que uno aprende que lo que le puede uno mostrar a los demás. Otra cosa que me llevo de Brasil es la calidad de las personas, o por lo menos las personas que han estado con nosotros han sido muy especiales, como muy fraternales. De las cosas maravillosas que me llevo es la amistad con ustedes, con Julio, darle gracias a Julio y a Dios por permitirme conocer a esta gran persona y hasta a su familia. Y no sé, me voy muy contento y con ganas de regresar también en algún momento. Muchas gracias. Muito obrigado, Mário. Nós também que agradecemos por tudo. Bom, então, caminhando para concluir, ainda dentro de agradecimentos, quero agradecer a todos e a todas que estiveram aqui conosco, né, nessas quase 2 horas aqui de remoto, de live remota, em que nós tivemos contato com as pesquisas dos professores Mário e do professor Jefferson, e quero fazer um agradecimento especial à Evelyn, que deu todo um suporte técnico para a gente aqui nessa live. Agradecer a Cecília, que está aqui conosco, por mais uma parceria, né, entre o Da Licença e o Grupo de Etnomatemática da UF, uma parceria que já deu excelentes frutos, não é, Cecília? Quero agradecer também ao Júlio, o Júlio que nos deu, nos deu suporte de acolhimento ao Jefferson e ao Mário. Júlio, muito obrigado, muito, muito obrigado. Agradecer também ao Everton, que também nos auxiliou nesse suporte. E, é claro, agradecer mais uma vez, né, aos nossos queridos professores Jefferson, professor Mário. Mais uma vez, muito obrigado. E esse espaço está aberto para vocês. Tá?
tá? Contem conosco, foi um mês, está sendo um mês bastante frutífero, um mês muito, muito bom para todos nós. Muito obrigado, e eu desejo uma boa noite. Oi, E agradecer Cecília. também, agradecer também o programa de pós-graduação da UF, Perfeito. que entrou nessa parceria, né, que aceitou acolher e incentivou a gente a acolher os estudantes, Jefferson e Mário. Perfeito. Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. Até o próximo evento.